La cuestión acerca del desarrollo humano y específicamente el desarrollo del cerebro humano es que ocurre en su mayoría bajo el impacto del entorno y sobre todo después del nacimiento. Ahora bien, si nos comparas con un caballo, el cual puede correr desde el primer día de vida, vemos que estamos muy poco desarrollados. No podemos reunir tal coordinación neurológica, equilibrio, fuerza muscular y agudeza visual hasta el año y medio o 2 de vida. Esto pasa porque el desarrollo cerebral en el caballo ocurre en la seguridad del útero y en el ser humano tiene que ocurrir después del nacimiento. Y ello tiene que ver con una simple lógica evolutiva. Al agrandarse la cabeza, lo cual nos hace seres humanos, la creciente región anterior del cerebro es, de hecho, lo que crea a la especie humana. Al mismo tiempo, caminamos sobre 2 piernas, de manera que nuestra pelvis se estrecha para adaptarse. De modo que ahora tenemos una pelvis más angosta y una cabeza más grande. Bingo, tenemos que nacer prematuramente. Y eso significa que el desarrollo cerebral, que en otros animales ocurre dentro del útero, en nosotros ocurre después del nacimiento, y buena parte bajo el impacto del entorno. El concepto de darwinismo neural significa simplemente que los circuitos que reciben la información apropiada del entorno se desarrollarán de manera óptima, y los que no, o bien no se desarrollarán óptimamente, o tal vez no lo harán en absoluto. Si se toma a un niño recién nacido con los ojos en perfecto estado y se le pone en una habitación oscura durante 5 años, se quedará ciego desde ese momento para el resto de su vida, porque los circuitos de la visión requieren de ondas luminosas para su desarrollo, y sin estas, incluso los rudimentarios circuitos presentes y activos al nacer se atrofiarán y morirán y no se desarrollarán otros nuevos. Hay una manera significativa en la cual las experiencias tempranas moldean el comportamiento del adulto. Incluso y especialmente aquellas experiencias tempranas de las que no hay ningún recuerdo. Resulta que hay 2 tipos de memoria. Existe una memoria explícita, que es el recuerdo. Se da cuando se pueden recordar hechos, detalles, episodios, circunstancias. Pero la estructura cerebral llamada hipocampo, que es la que codifica el recuerdo, ni siquiera comienza a desarrollarse plenamente hasta el año y medio, y no se desarrolla completamente hasta mucho después. Por esa razón, casi nadie tiene ningún recuerdo anterior a los 18 meses. Pero hay otro tipo de memoria llamada memoria implícita, que es, de hecho, una memoria emocional en la que el impacto emocional y la interpretación que el niño hace de esas experiencias emocionales arraigan en el cerebro en forma de circuitos nerviosos, listos para dispararse sin necesidad de un recuerdo específico. Por dar un ejemplo claro, las personas que son adoptadas tienen muy a menudo un sentimiento permanente de rechazo. No pueden recordar la adopción, no pueden recordar la separación de la madre biológica porque no hay nada ahí con que recordar, pero la memoria emocional de separación y rechazo está profundamente grabada en sus cerebros. Por lo tanto, son mucho más propensos que otras personas a experimentar una sensación de rechazo y un gran trastorno emocional cuando perciben que son rechazados. Esto no es único para quienes son adoptados, pero es particularmente fuerte en ellos, debido a esta función de la memoria implícita. Las personas que son adictas, dadas todas las investigaciones literarias y en mi experiencia, prácticamente todos los adictos extremos sufrieron considerables abusos de niños o padecieron severas pérdidas emocionales. Sus memorias emocionales o implícitas son las de un mundo que no es seguro y que no ayuda, con cuidadores en quienes no se podía confiar, relaciones que no son lo bastante seguras como para abrirse y volverse vulnerables. En consecuencia, sus respuestas tienden a ser mantenerse separados de relaciones realmente íntimas, no confiar en cuidadores, médicos y otras personas que están tratando de ayudarlos, generalmente ver el mundo como un lugar inseguro. Esa es estrictamente una función de la memoria implícita, la cual a veces tiene que ver con incidentes que ni siquiera recuerdan. Los bebés que nacen prematuros a menudo son puestos en incubadoras, con varios tipos distintos de dispositivos y maquinarias durante semanas o quizá meses. Ahora se sabe que si esos niños son tocados y acariciados en la espalda durante apenas 10 minutos al día, eso estimula su desarrollo cerebral. Así que el tacto humano es esencial para el desarrollo, y de hecho, los bebés que nunca son alzados en brazos morirán. Esto muestra cuán fundamental es para los seres humanos la necesidad de ser abrazados. En nuestra sociedad existe una desafortunada tendencia a decirle a los padres que no tomen en brazos a sus hijos, que no los sostengan, que no levanten a los bebés que lloran por miedo a malcriarlos, o para fomentar que duerman toda la noche no los levantas, que es justo lo contrario de lo que el niño necesita. Y estos niños puede que vuelvan a dormirse porque desistan y sus cerebros simplemente se apaguen como una forma de protección ante la vulnerabilidad de ser realmente abandonados por sus padres.
pero sus recuerdos implícitos serán los de un mundo al que le importa un bledo. Muchas de estas diferencias son estructuradas a muy temprana edad. De algún modo, la experiencia de los padres sobre la adversidad, de cuán dura o fácil es la vida, se transmite a los hijos, ya sea a través de una depresión materna o el mal humor de los padres con sus hijos, pues tuvieron un día duro o sencillamente están muy cansados al final del día. Y estos tienen poderosos efectos en la programación del desarrollo infantil, de la cual sabemos mucho ahora. Pero esa temprana sensibilidad no es solo un error evolutivo. Existen también en muchas distintas especies. Incluso en las plántulas hay un proceso temprano de adaptación al tipo de medio en el cual van a desarrollarse. Pero para los humanos, la adaptación es a la calidad de las relaciones sociales. Entonces, a una edad temprana, el cómo eres criado, cuánto conflicto hay, cuánta atención recibes, es una muestra del tipo de mundo en el que puedes estar creciendo. ¿Estás creciendo en un mundo donde tienes que pelear por lo que puedes conseguir? ¿Vigilar tu espalda? ¿Valerte por ti mismo? ¿Aprender a no confiar en otros? ¿O estás creciendo en una sociedad donde dependes de la reciprocidad, la mutualidad, la cooperación? ¿Donde la empatía es importante? ¿Donde tu seguridad depende de tener buenas relaciones con otra gente? Y eso necesita un desarrollo muy diferente a nivel emocional y cognitivo. Y eso es de lo que se trata, la sensibilidad temprana. Y el ser padre es casi inconscientemente un sistema de transmitir esta experiencia a los hijos, de la clase de mundo en el que están. El gran psiquiatra infantil D.W. Winnicott dijo que fundamentalmente dos cosas pueden ir mal en la infancia. Una es cuando ocurren cosas que no deberían ocurrir, y otra, cosas que deberían suceder, pero que no suceden. En la primera categoría están las experiencias traumáticas de abuso y abandono de mis pacientes de la zona este del centro y de muchos adictos. Eso es lo que no debió ocurrir, pero ocurrió. Por otro lado, está la atención armoniosa, sin estrés, sin distracciones, del padre que cada niño necesita y que muchas veces no tienen. No sufren abusos, no son abandonados ni tampoco traumatizados. Pero lo que debería ocurrir, la presencia de un progenitor disponible emocionalmente, simplemente no existe para ellos, por el estrés en nuestra sociedad y el entorno paterno. El psicólogo Alan Shore lo llama abandono próximo, cuando el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Yo he pasado más o menos los últimos 40 años de mi vida trabajando con las personas más violentas que nuestra sociedad produce. Asesinos, violadores y demás. En un intento por entender qué causa esta violencia, descubrí que los más violentos criminales en nuestras prisiones habían sido ellos mismos víctimas de un grado de maltrato infantil que estaba más allá de la escala de la que jamás pensé que se podían aplicar al término de abuso infantil. No tenía ni idea de la profundidad de la depravación con la que los niños en nuestra sociedad son tratados con demasiada frecuencia. Las personas más violentas que vi eran ellos mismos, los sobrevivientes de un intento de asesinato, a menudo a manos de sus padres, de otras personas de su entorno social, o fueron los sobrevivientes de familiares quienes, a su vez, fueron asesinados por otras personas. Buda sostenía que cada cosa depende de todas las demás. Él dice, el todo contiene las partes, y las partes contienen el todo. Es decir, no puedes comprender nada si lo aíslas de su entorno. La hoja contiene al sol, el cielo y la tierra, obviamente. Esto ha demostrado ser cierto, por supuesto, en todas partes y específicamente cuando se trata de desarrollo humano. El término científico para ello es la naturaleza biopsicosocial del desarrollo humano, la cual afirma que la biología de los seres humanos depende en gran medida de la interacción con su entorno social y psicológico. Específicamente, el psiquiatra e investigador Danny Siegel, de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, acuñó la frase neurobiología interpersonal, que quiere decir que el modo en que funciona nuestro sistema nervioso depende en gran medida de nuestras relaciones personales. En primer lugar, con los padres que nos cuidan. En segundo, con otros personajes influyentes en nuestras vidas. Y en tercer lugar, con toda nuestra cultura.
Así que no puedes separar el funcionamiento neurológico de un ser humano del entorno en el cual creció y en el cual continúa existiendo. Y esto es cierto durante el ciclo de la vida. Es particularmente cierto cuando eres dependiente e indefenso, mientras tu cerebro se desarrolla, pero es igual de cierto en adultos e incluso al final de la vida. Los seres humanos han vivido en casi todo tipo de sociedades. Desde las más igualitarias, las sociedades de cazadores y recolectores parecen haber sido muy igualitarias, basándose, por ejemplo, en compartir alimentos, intercambiar regalos. Pequeños grupos de personas viviendo mayormente de la búsqueda de alimentos, pero también algo de la caza, mayormente entre personas que has conocido al menos toda tu vida, si no, rodeado por primos terceros o más cercanos, en un mundo en el cual hay una gran fluidez entre los diferentes grupos, en el mundo en el cual no hay gran cosa en términos de cultura material. Así es como los humanos han cursado la mayor parte de su historia homínida, y no es de extrañar que lo convierte en un mundo muy diferente. Una de las cosas que se obtienen como resultado es que hay mucha menos violencia. La violencia grupal organizada no es algo que ocurría en ese momento de la historia humana, y esto parece estar bastante claro. Así que, ¿dónde nos equivocamos? La violencia no es universal. No está simétricamente distribuida a través de la raza humana. Existe una enorme variación en la cantidad de violencia en diferentes sociedades. Algunas sociedades prácticamente no tienen violencia. Hay otras que se destruyen a sí mismas. Algunos de los grupos religiosos anabaptistas son completa y estrictamente pacifistas, como los amis, los menonitas o los suteritas. Dentro de algunos de estos grupos, por ejemplo, en el de los suteritas, no se han registrado casos de homicidio. De nuestras grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, mientras la gente estaba siendo reclutada, ellos se negaban a servir en el ejército. Preferían ir a la cárcel en lugar de servir en el ejército. En los kibutz, en Israel, el nivel de violencia es tan bajo que los tribunales penales envían a menudo delincuentes violentos, personas que no han cometido crímenes, a vivir en los kibutz, a fin que aprendan cómo vivir una vida no violenta, porque esa es la manera de vivir allí. Por lo tanto, estamos ampliamente moldeados por la sociedad. Nuestras sociedades, en el sentido más amplio, incluyendo a nuestras influencias teológicas, metafísicas, lingüísticas, nuestras sociedades ayudan a moldearnos sobre si creemos o no que la vida se trata básicamente del pecado o la belleza, sobre si la vida del más allá nos hará pagar por cómo vivimos nuestras vidas o si resulta irrelevante. De una manera general, las diferentes sociedades grandes podrían ser calificadas como individualistas o colectivistas. Y te encuentras con gente muy diferente y con diferentes mentalidades, y sospecho que con diferentes cerebros también. Nosotros en Estados Unidos estamos en una de las sociedades más individualistas de todas, con el capitalismo como sistema que te permite llegar cada vez más alto dentro de una pirámide potencial. Y el trato es que viene cada vez con menos redes de seguridad. Por definición, cuanto más estratificada es una sociedad, menos personas tienes como iguales, menos gente con quien tienes relaciones simétricas y recíprocas. En cambio, lo que encontramos son discrepancias y un sinfín de jerarquías. Un mundo donde tenemos pocas relaciones recíprocas es un mundo con mucho menos altruismo.